Hay personas que entran a una habitación y algo cambia. No necesitan decir nada todavía. No han hecho ningún gesto brusco ni han levantado la voz. Y sin embargo, algo en el entorno responde a su presencia de una manera que todos sienten pero que nadie sabría explicar con precisión. Los psicólogos llevan décadas estudiando este fenómeno y han identificado con considerable exactitud los mecanismos que lo producen. La autoridad que genera ese efecto no es un rasgo de personalidad innato con el que algunos nacen y otros no. Es un conjunto de señales conductuales, posturales y visuales que el cerebro humano está programado evolutivamente para detectar, interpretar y responder de maneras específicas y predecibles. Una de esas señales, quizás la más poderosa de todas, es la mirada. Y entender la psicología de la mirada puede cambiar completamente la manera en que otros te perciben, te tratan y te temen o respetan. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La investigación científica sobre la mirada y la dominancia social tiene raíces profundas tanto en la primatología como en la psicología social humana. El primatólogo Frans de Waal, en su obra La política de los chimpancés, documentó que en las comunidades de primates, el contacto visual sostenido es una de las señales de dominancia más claras y más universalmente reconocidas. El individuo dominante mantiene el contacto visual bajo presión, mientras los individuos subordinados lo desvían. Este patrón, que tiene millones de años de historia evolutiva, sigue operando en el comportamiento humano de manera que la mayoría de las personas no reconoce conscientemente, pero que su sistema nervioso ejecuta con una precisión automática. Cuando alguien mantiene el contacto visual contigo de manera calmada y sostenida, tu cerebro procesa esa señal a través de circuitos evolutivamente antiguos que generan una respuesta de reconocimiento de estatus que ocurre mucho antes de que cualquier proceso racional pueda intervenir. Un estudio de la Universidad de Loyola en Chicago, publicado en la revista Psychological Science, encontró que las personas que mantenían contacto visual durante el 70% de una conversación eran evaluadas por los observadores como significativamente más inteligentes, más confiables y más dominantes que quienes lo mantenían solo el 30% del tiempo. Lo que hace este hallazgo especialmente relevante es que esa evaluación ocurría en los primeros segundos de la interacción, antes de que hubiera información verbal suficiente para justificarla. El cerebro humano, en otras palabras, toma decisiones sobre el estatus y la autoridad de otra persona en gran medida a partir de señales visuales que procesa de manera automática e involuntaria. Comprender esto es comprender que la primera batalla por la autoridad no se libra con palabras, sino con la manera en que miras y la manera en que sostienes esa mirada bajo presión. Pero la mirada por sí sola no es suficiente. Lo que convierte la mirada en una señal de autoridad genuina es el estado interno que la acompaña. Y aquí es donde la neurociencia tiene algo crucial que decir. El psicólogo Paul Ekman, cuya investigación sobre las emociones y las expresiones faciales es considerada seminal en el campo, demostró que las expresiones faciales auténticas son notoriamente difíciles de falsificar porque involucran músculos faciales que no están bajo control voluntario. El cerebro humano está extraordinariamente equipado para detectar la diferencia entre una expresión genuina y una imitación, incluso cuando esa detección ocurre por debajo del umbral de la conciencia. Esto significa que la mirada de autoridad que funciona no es la que se practica frente al espejo como una actuación. Es la que emerge naturalmente de un estado interno de genuina calma, confianza y claridad de propósito. Puedes entrenar la mirada, pero lo que realmente entrenas cuando lo haces correctamente es el estado interno del que esa mirada es la expresión natural. La calidad específica de la mirada que proyecta autoridad tiene características bien definidas que los investigadores han podido identificar. No es una mirada fija y sin parpadeo, que el cerebro interpreta como amenaza agresiva o inestabilidad emocional, sino una mirada calmada, relajada y directa que se dirige al interlocutor sin el nerviosismo que se manifiesta en el desvío frecuente, el parpadeo excesivo o el movimiento errático de los ojos. Es una mirada que puede sostenerse en silencio sin necesidad de que las palabras llenen el espacio. El neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, conocido por su investigación sobre la resiliencia, describió este tipo de mirada como el lenguaje de quien ha resuelto internamente su relación con el peligro y por tanto puede enfrentarlo sin huir de él con los ojos. Las personas que han experimentado situaciones de alta presión y las han superado desarrollan esta cualidad de manera natural. Quienes no la tienen pueden desarrollarla a través de una exposición progresiva y deliberada a situaciones que desafían su zona de confort. El movimiento corporal que acompaña a la mirada es igualmente determinante en la proyección de autoridad. Los estudios de Amy Cuddy, psicóloga social de Harvard, aunque sus investigaciones más famosas sobre las posturas de poder han generado debate académico sobre el tamaño de sus efectos,
aportaron evidencia relevante de que las posturas expansivas, que ocupan más espacio físico, producen cambios en la percepción propia y ajena que son consistentes con una mayor sensación de poder y autoridad. Lo que la investigación en su conjunto confirma es que el movimiento lento y deliberado, la postura erguida sin rigidez, el espacio ocupado sin agresión y la ausencia de los micromovimientos de ansiedad como tocarse la cara o mover las manos de manera nerviosa, son todos componentes de un lenguaje corporal que el cerebro del observador procesa como señales de alto estatus y baja amenaza. Una combinación que genera la respuesta de respeto más intensa posible. Deja tu like, suscríbete y comparte. La voz es el tercer componente del sistema de proyección de autoridad y está íntimamente conectada con la mirada y el cuerpo. Los estudios de fonética social demuestran que las voces graves, lentas y con pausas deliberadas son percibidas consistentemente como más autoritarias que las voces agudas, rápidas y sin pausas. Esta percepción es en parte cultural, pero en parte tiene raíces evolutivas relacionadas con el tamaño corporal y la calma fisiológica, ambos indicadores de capacidad y de ausencia de miedo. El expresidente Barack Obama fue estudiado por lingüistas precisamente por su dominio de estas variables, su velocidad de habla, las pausas que usaba para generar tensión y énfasis, el tono deliberadamente bajo de su voz en momentos críticos y la manera en que el contacto visual sostenido acompañaba sus puntos más importantes fueron identificados como componentes de un sistema de comunicación autoritario que producía efectos medibles en la percepción de liderazgo de quienes lo escuchaban. La psicología de la mirada también incluye una dimensión que pocas personas conocen: el poder de la mirada que no busca aprobación. Las personas que constantemente escanean el rostro de su interlocutor buscando señales de aprobación o de rechazo, lo que los psicólogos llaman comportamiento de monitoreo de aprobación, transmiten de manera involuntaria una dependencia del juicio ajeno que el cerebro del observador interpreta como señal de bajo estatus. La mirada de autoridad no busca nada del otro, simplemente está ahí, presente y calmada, sin necesitar que el otro confirme que está siendo bien recibida. Esta independencia del juicio ajeno, visible en la calidad de la mirada mucho antes de que se manifieste en las palabras, es lo que genera en el otro la sensación de estar frente a alguien cuya posición no depende de la aprobación de nadie, y esa independencia es precisamente lo que el cerebro humano interpreta como uno de los marcadores más confiables de autoridad genuina. La pregunta práctica es cómo desarrollar todo esto de manera deliberada. La respuesta honesta es que el desarrollo de la autoridad proyectada no es un proceso de días, sino de meses y años de trabajo en el estado interno que la genera. Sin embargo, existen prácticas específicas que aceleran ese desarrollo. La exposición voluntaria y repetida a situaciones de presión social, desde hablar en público hasta iniciar conversaciones con desconocidos en contextos desafiantes, entrena el sistema nervioso autónomo para responder a esas situaciones con menos activación de la respuesta de estrés y con mayor acceso a los recursos cognitivos y conductuales que producen la presencia que otros perciben como autoridad. La meditación y el entrenamiento en regulación emocional, respaldados por una literatura científica sólida que incluye investigaciones del neurocientífico Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, han demostrado producir cambios medibles en la capacidad de mantener la calma bajo presión, que son exactamente los cambios que se expresan en la mirada, la voz y el movimiento de quienes proyectan autoridad de manera natural. El proceso es real, está documentado y está disponible para quien decida recorrerlo con consistencia. Hay una dimensión de la autoridad proyectada que conecta todo lo anterior y que merece atención especial: la coherencia entre el interior y el exterior. Las personas que intentan proyectar autoridad únicamente desde afuera, adoptando una mirada intensa, una voz más grave o una postura determinada, sin que esas señales reflejen un estado interno genuino, producen un efecto que los observadores describen como falsedad o artificialidad, aunque rara vez puedan identificar exactamente qué lo genera. El cerebro humano es un detector extraordinariamente sensible de la inconsistencia entre las señales verbales y no verbales. Y cuando esa inconsistencia existe, el resultado no es respeto, sino desconfianza. La autoridad genuina, la que genera ese efecto de cambio en la habitación cuando alguien entra, proviene de personas que han trabajado su mundo interior con la misma seriedad con la que han trabajado su proyección exterior. Han enfrentado sus miedos, han desarrollado sus capacidades hasta un nivel que les permite funcionar desde la confianza real en lugar de desde la actuación, y han construido una historia personal que respalda cada señal que emiten. El filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson escribió en su ensayo "Confianza en uno mismo que quien no confía en sí mismo conspira en todo momento con las debilidades de los demás". La mirada que asusta, en el sentido más poderoso de la palabra,
no es la de quien actúa con dureza, sino la de quien ha construido la claridad interna suficiente para no necesitar el permiso de nadie para ocupar el espacio que le corresponde. La autoridad que asusta no se construye de la noche a la mañana, pero sí se construye de manera deliberada y verificable. Comienza con el trabajo interno de reducir la dependencia del juicio ajeno, continúa con la exposición progresiva a situaciones de presión que calibran el sistema nervioso, y se expresa eventualmente en una mirada, una voz y una presencia que el entorno reconoce y respeta sin necesidad de que nada sea declarado explícitamente. Cada persona que conoces en el próximo mes evalúa tu autoridad en los primeros segundos de la interacción, antes de escuchar una sola palabra que digas. La pregunta no es si esa evaluación ocurre, sino qué transmites tú en esos segundos decisivos. Empieza a construir la respuesta correcta hoy, desde adentro hacia afuera, y con el tiempo la diferencia será visible para todos, menos para quienes todavía no han aprendido a leer lo que la mirada dice. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.